tal? ¿Cómo están? Les quería hoy día comentar sobre la Ayurveda y los niños y las niñas. A mí me ha ayudado un montón con mis hijos y por eso les quería contar. Verán, vamos a empezar por el dosha Kapha. Kapha es este que tiene mucho más agua y tierra. Entonces, estos niños y niñas tienden a ser mucho más gruesos en su constitución. Desde pequeñitos ya se les ve y de hecho se les hace muy fácil subir de peso, entonces podrían llegar a tener sobrepeso, entonces hay que cuidarles obviamente en el tipo de alimentos que les damos, que sean mucho más ligeros. Bueno, en los videos de CAFA ahí pueden ver más sobre la alimentación, pero hoy les quiero contar como unos consejitos más como de mamás y papás. Entonces, obviamente, bueno, este tema alimenticio es importante y como tienen también esta tierra y agua, tienden a ser bastante cariñosos. Son estos niños y niñas que les encanta abrazar y les gusta que les estén abrazando. Entonces, también obviamente velar porque esta manera que ellos tienen de entender las emociones sí sea suplida, ¿no? O sea, que haya mucho contacto físico. Y bueno, más tarde cuidarles también con quién tienen también contacto físico, porque sí tienden a ser así como muy abrazones. eh, y como se pegan, también se crean un apego a las personas, les cuesta mucho cuando hacen nuevos amigos y amigas, por ejemplo, como desapegarse o irse. Claro, tienden a llorar, a deprimirse incluso. eh, con abuelitos, o sea, con cualquier persona que compartan mucho, crean como este apego. Entonces, esto es como un desafío que a lo largo de la vida de las personas CAFA, que podríamos como padres y madres también acompañar a saber que hay otras maneras también de, eh, qué sé yo, o sea, me imagino una abuelita que vive en otro país y vino un rato a visitar y luego se tiene que ir, cómo mantenemos el vínculo, cómo esta persona siente que si no le va a perder para siempre. Y también cómo trabajamos en esta cosa del desapego, que es algo que como humanos es importante trabajar porque crea justamente estos apegos que no nos permiten caminar. Obviamente desde niños vamos poquito a poquito, pero es un desafío a lo largo de la vida de CAFA. También tiende a veces estancarse un poco en su energía. Entonces, si está en desequilibrio, por ejemplo, puede entrar en desequilibrio porque ha comido muchísimas cosas que no son buenas para CAFA y podría estar como muy lento, muy estancado, con ganas de dormir muchísimo tiempo. Entonces ahí ayudamos mucho con la alimentación, también ayudamos mucho con las actividades físicas, sobre todo actividades físicas en las que haya movimiento y en las que haya sudoración. O sea, esto sí necesita CAFA, le va a hacer muy bien este tipo de actividades. Entonces ahí ver qué tipo de actividades les gusta a sus niños y niñas, pero claro, no sería buen plan que además las actividades sean, por ejemplo, pintar, leer, escribir, o sea, todas las cosas que sí son buenas, obviamente, pero todas las actividades que haga este niño o esta niña, que sean sentado, no le va a ir bien. Entonces, sí procurar que haya un equilibrio de estas cosas. Entonces, sí, son personas que les cuesta los cambios. Entonces, también ir trabajando en esto, ¿no? Por ejemplo, sí, o sea, no sé, cuando haya cambios muy bruscos, porque sí tiende, como les decía, a apegarse. Eh, entonces ahí es buenísimo que aprendan como a fluir, aprender a fluir con la vida. Eh, y también aprendan a que sí, la vida les va a dar aquello que necesitan en los momentos que requieran, porque también tienden a pegarse a las cosas. Entonces me imagino que son niños y niñas que les cuesta también compartir. Entonces no les obliguen mucho, sino más bien, de hecho nada. En realidad no es bueno obligar a los niños a compartir porque es como, por ejemplo, algo que ustedes estiman mucho, no sé, una computadora, un celular, prestarles a alguien que es desconocido, o sea,
que es lo mismo, que sería prestar a algún amiguito nuevo que se hizo en el parque. Entonces sí es, bueno, otro día podríamos hablar de ese tema. Sin embargo, bueno, en este caso de CAFA, sí les cuesta mucho desapegarse de las cosas, pero obviamente también como madres y padres podríamos ir conversando y tomando acciones al respecto, ¿no? Por decirles, eventualmente cada 3 meses, no sé, sacar juguetes que no están usando o ropa que no están usando. No obligadamente, sino invitar, ¿no? Hacer una invitación a que hagan esto de dar y recibir, ¿no? Porque cuando uno da también en algún momento recibe aquello que dio, entonces que aprendan esto desde chiquitos sería importante, porque si no, de grandes también son personas que acumulan demasiadas cosas y sí, no usan o vinculan las emociones con las cosas, por ejemplo, qué sé yo, el peluchito que le regalaron cuando era chiquito la mamá que ya se murió. Entonces, obviamente va a tender a no querer desapegarse aún cuando ya sea un poquito más grande o a no votar por lo menos de esta cosa. Entonces, a no regalar, lo que sea, reciclar. Entonces, sí es algo como importante aprender desde pequeños que las cosas van fluyendo, van moviéndose y va llegando también lo que uno necesita. Este principio de la abundancia, ¿no? Que es muy bonito. Eh, Otra cosa de CAFA. Cuando están muy desequilibrados pueden tender a la depresión. Eh, o sea, son niños que quizás no revientan, explotan mucho, sino más bien tienden a gestionar sus emociones implosivamente y a deprimirse incluso. Entonces quizás también las maneras en cómo se puede ir conversando y mostrándoles caminos de que puedan hablar y decir las cosas que les ha molestado. Así, sí comunicar, porque al final la gente implosiva a veces se guarda y también la acumula y acumula y acumula tristeza, ¿no? En el caso de CAFA, que tiende más hacia la tristeza. Entonces, ¿cómo va gestionando sus emociones de manera que no vaya acumulando mucho? También en desequilibrio tiende mucho a la gula, entonces es por eso también importante como ir viendo, ¿no? Estas cosas. Es lindísima la Ayurveda por esto también, porque uno puede ir viendo, mira, está comiendo muchísimo, entonces qué parte estará desequilibrada. No es como que, porque es niño o niña no me importa, entonces que siga comiendo y siga engordándose porque más gordito se le ve más lindo. No, realmente también hay un problema emocional ahí. Entonces, cómo vamos balanceando y vamos observando, y desde una medicina preventiva que es la Ayurveda podemos ir contrarrestando también estas cosas. También una de las cosas con CAFA es que como tienen un cuerpo más pesado, lleno de tierra y agua más que de los otros elementos, obviamente la necesidad de dormir es mayor. Incluso van a ver el tipo de sueño que tienen estas personas es riquísimo, hasta de grandes se duermen 8 horas seguidas, o sea, y caen como troncos, esa es la expresión, que realmente se acuestan y se duermen de una, o sea, casi no les cuesta dormir. Entonces, obviamente, también velar para que tenga un buen sueño, al menos si es que tienen que despertarse temprano o lo que sea para alguna actividad, viaje o lo que sea, también velar porque esta necesidad de su cuerpo, no solamente por ser niños y niñas necesitan dormir más, sino también por su cuerpo, necesita tener un muy buen descanso reparador, como necesitaría la tierra y el agua. En el caso del agua, justamente de la bebida, no son personas que necesitan 2 litros de agua diarios, entonces tampoco no se preocupen por ahí si es que ven que estos niños y niñas no toman mucha agua, realmente no necesitan tampoco, porque también tienden a acumular agua, entonces no es necesario. Eh, Creo que eso sería con CAFA. Bueno, entonces como son personas de tierra y agua, sí tienden a veces a demorarse aprendiendo algo, pero cuando lo aprenden bien, o sea, tienen una muy buena retentiva, buena memoria. Eh, y obviamente los procesos cognitivos que más se apegan, o bueno, o mejores para CAFA, son aquellos que forman un vínculo. O sea, entonces muy difícil le veo que este tipo de niños y niños se enganchen mucho
cuando no hay este vínculo, y más si es que es como cuerpo a cuerpo, o sea, como contacto físico. Digamos, aprender muchas cosas por pantalla, para este tipo de niños es más difícil. Entonces se necesita el contacto, se necesita obviamente crear este vínculo amoroso, porque recuerden, niños y niñas CAFA son amorosas. No que los otros no sean, pero ellos tienden a ser mucho más cariñosos, más de contacto físico, más de vínculos. Entonces, el tipo de aprendizaje va a ser de esta manera, más vincular. Y también va a tomar su tiempo. No son niños y niñas que normalmente se ponen así como muchos objetivos y se van así como flechas hacia eso. Pero lo que aprenden y les queda son aquellos aprendizajes en donde se sintieron amados, vistos. Sí, que fue una experiencia linda, integral. Eso con los niños y niñas CAFA. Ahora les voy a contar sobre Pita. Pita tiene fuego y agua, recordemos. Entonces, este tipo de niños más tienden a tener este fuego, ¿no? De fuego de impulso, fuego de competir incluso, fuego de buscar actividades fuertes. Incluso, claro, el tipo de rabietas, digamos, sí, son niños que tienden a explotar. Se nota, se nota cuando están enojados. Entonces, el tipo de aprendizajes, empecemos por aquí, el tipo de aprendizajes que tienen este tipo de niños son justamente de objetivos, o sea, les gusta mirar hacia algún lado e ir escalando hacia eso. Les gusta muchísimo aprender de todos los temas que se les pueda ocurrir, aman aprender, entonces denles la oportunidad de que aprendan muchas cosas y de que cuando se tracen objetivos también aprendan a que hay manera de llegar allá, porque obviamente tienden mucho a la frustración porque quieren llegar rápido. Entonces hay maneras, hay planificaciones, procesos, también justamente ir gestionando esta parte de la paciencia, del proceso, de los proyectos, de la organización, es muy importante con este tipo de niños, Pita. Otra cosa también es la gestión de emociones, porque obviamente tienden a ser tan explosivos. Bueno, depende, ¿no? También hay pitas no tan explosivos y hay unos muy explosivos. Que sería muy bueno como enseñarles a gestionar esas emociones. Como sí está permitido enojarse, porque obviamente es una emoción normal para todos y todas, pero como no se terminan haciendo daño ni terminan haciendo daño a los demás. Entonces, en esto sí sería buenísimo como enseñarles algunas herramientas. Nosotros mismos usar comunicación no violenta con ellos, porque también suelen ser personas que son muy sensibles a cómo les dicen las cosas, ¿no? Les gusta ser reconocidos. Son niños que tienen mucho fuego, niños y niñas que tienen mucho fuego, entonces les gusta ser visibles, a veces ser el centro de atención, que les vean, ¿no? Típico niño que, mamá, mira, pinté esto, mamá, mira, hice esto, mamá, mira, o sea, les gusta eso, y entonces como si les terminamos dando de alguna manera, porque sí necesitan, o sea, es una necesidad natural de ellos de sentirse amados cuando les vemos. O sea, este tipo de niños hay que irles constantemente diciendo, me gusta cómo estás haciendo esto, mira, o sea, no los elogios que terminan haciendo como gente dependiente de la afirmación externa, sino más bien como si les reconocemos, les damos su lugar, les vemos. Esto les gusta mucho a este tipo de niños y niñas pita. En cuanto a la alimentación, sí, no les hace bien las cosas que tienen como mucha sal, mucho ácido, y tampoco picante. He visto niños y niñas que también les gusta el picante desde chiquitos y no les hace bien. Me olvidé decirles, en CAFA no les hace bien las harinas ni las azúcares, ni los lácteos. Entonces traten de evitar esos con CAFA, perdón. Ahora con PITA. Con PITA es también
Sí, no, obviamente este tipo de, estas tres cosas que acabé de mencionar no es muy nutritiva para ninguno de los doshas, pero en el caso de Pita, por ejemplo, las bebidas refrescantes, sodas y todas estas cosas, sí, no les hace bien. Eh, no les hace bien tampoco, o bueno, no les va tan bien en las horas estas con muchísimo sol o en el verano. Entonces, de hecho, porque tienden a hacerse, por ejemplo, los ojos tienden a hacerse rojos, la piel tiende a mancharse, o sea, son quienes más les sale pecas, porque acuérdense, como hay mucho fuego, entonces sale el fuego por todo lado. Y cuando está desequilibrado, tiende a salir más. Entonces, obviamente hay que protegerles del sol, más si es que es de 12 a 2 o en épocas de verano. Eh, y los niños y niñas pita también les hace bien momentos de refrescarse, de parar un rato. Eh, Son niños que les encanta naturalmente estar con los pies descalzos, o sea, son tan inteligentes los niños y niñas, se conocen a sí mismos mucho más de lo que nos conocemos nosotros, o nosotros recién estamos en ese camino, que a ellos les encanta estar descalzos. Entonces si tienen esos niños en casa, déjenles estar descalzos, porque es una súper buena manera de cómo estar frescos, y obviamente al estar frescos también su estado de ánimo está mucho mejor, fluye mejor. Además, en Ayurveda los pies están conectados a los ojos, entonces si es que están por ahí con los ojos rojos, el estar con los pies descalzos o metidos en agua fría les ayuda un montón. Eh, entonces son gente que va a amar también estar en agua y que les hace muy bien estar en agua, o sea, buscar actividades que tengan agua o piscina o lo que sea, les va a ayudar muchísimo también en su balance interno. Pita también tiende a ser bastante lógico, a querer como entender y, y sí, como, sí, la lógica, digamos, entonces se les da más fácil. Entonces quizás permitir tipo de oportunidades de aprendizaje que tengan más que ver con esto. No se preocupen si no tienden mucho a ser más artísticos, por ejemplo, sino más matemáticos. Obviamente no es una clasificación así como súper tajante, porque la Ayurveda está muy combinada con la astrología, eh, y entonces sí, o sea, si es que hay un pita que por ahí tiene algún signo de aire, por ejemplo yo soy pita y tengo un signo de aire que es Libra, entonces sí tiendo a ser muchísimo más racional que quizás otro pita que es mucho más fuego y le encanta más el deporte. Pero bueno, entonces en este caso sí, bueno, esta parte mejor borremos, mi amor, ya. Bueno, eso con los niños y niñas pita. Ahora les cuento los niños y niñas bata. Acordémonos que lo que más predomina en el cuerpo es aire y espacio. Entonces, obviamente, son los niños y niñas más delgaditos, que les cuesta muchísimo subir de peso. Entonces, no se preocupen si es que no llegan a los percentiles más altos, tienden a estar más bien entre los más bajos, porque son niños que así coman y coman, que no les gusta realmente muchísimo comer, porque son tan creativos, entusiastas y les encanta el movimiento, que a veces hasta suprimen la necesidad de comer. De hecho, esta es una tendencia de los niños y niñas bata, que suprimen sus necesidades fundamentales. Suprimen las ganas de ir al baño, suprimen las ganas de comer, de dormir, todo por estar en el juego. Eh, Les encanta estar justo moviéndose mucho, pero no les hace tan bien estar todo el día en movimiento. De hecho, por ejemplo, no les hace bien los viajes. Eh, Les cuesta más que a los otros niños y niñas. Les cuesta las mudanzas, todo este tipo de movimiento extra, porque ya el aire ya es demasiado móvil, entonces ya tienen mucho movimiento esos mismos. Entonces sí sería bueno si es que va a haber este tipo de eventos, ¿no? En donde haya mucho movimiento, mucho viaje. Por ejemplo, niños y niñas que tengan la escuela o donde vayan, tengan todo el tiempo que irse movilizando y muchas horas.
probablemente que tengan un súper buen descanso, porque son niños que no duermen muy bien, a veces tienden el sueño es ligero, entonces tienden a veces a despertarse muchas veces, sobre todo si es que están preocupados. Entonces, sí, hacer como todo un plan, ¿no? De cómo hacemos que estos movimientos constantes no les perjudiquen en su estado de ánimo. Eh, entonces, bueno, ahí no sé qué estrategias usarán. También el tipo de alimentación va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, si es que en la noche se comió una buena avenita, a este tipo de niños les hace bien comer comidas más pesadas. Acuérdense, es todo lo contrario de lo que es el aire y el espacio. Eso es bueno para comer. Entonces, si es que comieron una buena avenita, descansaron lo mejor que pudieron. Obviamente para este tipo de niños hay que sí tratar de que no haya mucho ruido, qué sé yo, que haya las condiciones para que ese sueño ligero que suelen tener, más común, no es como los niños CAFA que se caen como un tronco, entonces duerman bien y el día siguiente ya estén mejor. También lo que les hace muy bien es hacer como varios altos en el día, porque justamente como hay tanto estímulo y les fascinan los estímulos nuevos, entonces también poder hacer momentos de recogimiento, de silencio, de meditación, de estar en el presente, porque también es como que les gusta, y hasta los adultos y adultas bata, muchos están en el futuro, muchos están en su cabeza, entonces les cuesta como vivir el presente. Entonces, por ejemplo, mindfulness para este tipo de guaguas les va súper bien. Eh, y también, sí, como que buscar actividades que les ayude a aterrizar un poco. O sea, como les gusta estar todo el tiempo en movimiento, también a este tipo de niños les va a hacer bien pintar un ratito, leer sentados tranquilitos. No les va bien los dulces, porque como ya tienden a ser muy activos, obviamente los dulces les van a poner muchísimo más activos. Lo que no les pasa a los otros doshas, o sea, denles dulces a los otros niños. Obviamente estoy hablando de dulces también, no los peores, ¿no? Sino que si un chocolatito ahí que tenga un buen contenido de chocolate realmente y no sea solo azúcar y lecitina. Eh, o frutas dulces, les va a hacer bien a los otros doshas. De hecho, a Kapha le ayuda a movilizarse un poco porque tiende más a estar ahí más sedentario. Pero en cambio este tipo de niños bata, sí hay que dosificar, incluso en las frutas dulces dosificar. Eh, y este tipo de comidas, ¿no? Más eh, pesadas, calientitas, porque son niños que tienden más a tener frío, eh, incluso a cerrarse a veces sus fosas nasales, si es que es invierno. Entonces ahí es buenísimo, por ejemplo, el aceite de ajonjolí, que es un aceite que es calientito. Entonces, hacerles masajitos en sus ternillas, eso ayuda a que cuando el aire pase, pasa como más caliente, no de esta sensación tan fría que les termina tapando las fosas nasales y terminan estando con la nariz seca. La piel también a veces se les reseca, los labios, entonces ahí usar el mismo aceite de ajonjolí para hacerles masajes. De hecho son niños que les gusta mucho también el tacto, pero porque les ayuda como a aterrizar un poco en la tierra. Y también lo que les hace bien es las palabras dulces. O sea, como ya son tan movimiento, cuando uno les dice como, ya, basta. O sea, es como mucho, se siente demasiado eso. Obviamente a cualquiera quizás le asusta, pero más a este tipo de niños. Entonces la idea es como que más bien decirle más dulce las cosas, agacharse y verle los ojos, porque aparte como suelen estar con su mirada en todo lado menos acá, eh, hacer este ejercicio constantemente con ellos les va a ayudar mucho. Para dormir también les va a ayudar un montón de masajitos y ya les digo con una comida más contundente para que puedan tener un mejor descanso porque a veces suelen tener un sueño liviano. En cuanto al aprendizaje de los niños bata, lo que podemos decir es que como tienden a ser dispersos, o sea, obviamente se concentran cuando encuentran algo súper
interesante, pero tienden también a dispersarse porque les gustan los estímulos nuevos. Y esto no significa que tengan algún problema mental o alguna cosa así, sino que es de esta constitución. Recuerden, hay aire y espacio, entonces el tipo de aprendizaje que van a tener no es como los niños pita, que son así como que van subiendo en graditas y tienen un objetivo y llegan hacia eso. Es así como que están viendo una cosa por acá, luego quieren otra cosa por allá, luego otra cosa por aquí, acá, 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 y de repente no sé cómo hicieron en su cerebro, todas las conexiones empataron y aprendieron. Entonces tampoco nos desesperemos con este, o sea, porque obviamente cada niño tiene su manera de aprender y sería casi un crimen querer imponer una manera o pensar que nuestro hijo o hija está mal porque no está aprendiendo como el resto de niños o como un niño pita. En realidad los niños pita naturalmente aprenden así y además aman estar aprendiendo. Ellos, los bata, más les encantan los estímulos nuevos. Y la verdad es que yo tengo un niño bata y él llegó a leer y escribir a los 6 años sin haber o sea, hizo esto. Estaba por aquí, por acá, por acá, por acá y no sé cómo llegó a leer y escribir. Yo paso mucho con él y les doy fe de que no hizo ningún tipo de proceso, no es que cogió una letra y empezó poquito, poquito, poquito hasta que llegó a ese objetivo. No, no sé cómo hizo en su cerebro, pero llegó a hacer. Igual, lo mismo está haciendo ahorita con la parte matemática. No sé cómo, ya sabe dividir. Pero son sus conexiones cerebrales. Entonces, esta es una de las partes que más les quería hablar en este video, justamente de las partes del aprendizaje, porque obviamente nos importa mucho esto como niños y como madres que somos, y cada niño y niña tiene su manera de aprender y la constitución del cuerpo de uno también arroja una tendencia a cómo aprendemos. La idea no es cambiar eso, sí es ir orientando, sí es quizás dar oportunidades. Por ejemplo, si es que estos niños aman los estímulos nuevos, obviamente, y queremos que se enfoquen en algo, obviamente vamos a tener el cuarto en donde ellos estudien, o que haya recursos bonitos, suficientes, pero no abarrotado de cosas porque van a estimularse mucho. Y obviamente en ese lugar que no haya mucha bulla, muchas cosas, porque necesitamos justo que se concentre. Entonces vamos a procurar que no haya más estímulos de los que ellos normalmente ya buscan. Entonces esto es súper importante entender que estos elementos o seres que habitan en nosotros, que son y nos constituyen el cuerpo, que son agua, tierra, fuego, aire y espacio, en la India también es del espacio, moldean también nuestra manera de cómo percibimos las emociones, cómo percibimos el mundo, cómo aprendemos. Entonces, esto nos hace diferentes y únicos a cada uno, porque esta es una manera, hay un montón de maneras también dentro de cada uno de entender. Pero yo les puedo decir que, por ejemplo, yo soy pita, yo cuando era niña sí aprendía de esa manera. Obviamente en la vida de cada uno van pasando cosas que a veces irrumpen con esa esencia que uno viene, pero yo en cuanto al aprendizaje, yo me acuerdo que yo era así, claro. Y ahora veo a mi hijo que es bata y él no aprende de esa manera. Entonces, más bien es tratar de entender y de potenciar aquello que somos. O sea, en esencia ya somos algo y cómo potenciamos, cómo ayudamos a que ese proceso, a esa esencia se siga desarrollando bien. No como tratar de cambiar esa esencia, porque así es como nos han enseñado. Eso es lo que es ideal, por decirles. El tipo de aprendizaje pita es más el común, digamos, el establecido que quiere la sociedad, como que de esa manera lo hagamos, cuando en realidad hay multiplicidad de maneras de aprender y hay conocimientos además que a los niños y niñas les sirve más en ese momento y lo van a absorber mucho más rápido y los otros irán progresivamente pasando. Eso les quería comentar. También les quiero hacer la invitación por si es que ustedes desean algún tipo de asesoría
de mi parte en cuanto a esto. Me encanta acompañar. He acompañado ya a varias mamás en este tiempo, desde que empecé con mis hijos e hijas, hacer educación en casa, que bueno, empezamos mucho antes de la pandemia, incluso desde que ellos tenían 0 años ya teníamos eh, esta idea con mi esposo de que no estén en el sistema educativo. Entonces, de lo que más me he ido nutriendo es también de este tipo de saberes, y obviamente me gusta muchísimo acompañar, para que podamos entenderles a nuestros hijos y no tratar de que sean otras personas que no son, sino más bien de respetar y potenciar. Entonces, cualquier cosa, si quieren, porfa, ahí se comunican y puedo también acompañar en este sentido.